Pues estamos muy emocionados porque en esta edición número 26 de la Feria Internacional del Libro de Lima nos acompaña una de las mujeres más aguerridas de todo lo que tiene que ver con el mundo editorial peruano. Les presento a Lisbeth Alvarado, quien es jefa del Fondo Editorial Cayetano Heredia y además lidera la editorial Gafas Moradas. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, América, por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy. Lisbeth, me gustaría que nos hablaras acerca de esta presencia femenina en el mundo editorial, que normalmente parecería que como somos lectoras estamos muy imbuidas en todo esto, pero no hemos tenido de todos modos la participación que se esperaría a lo largo de la historia como en otro tipo de industrias. Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente. Yo estoy escribiendo un artículo ahora mismo sobre la presencia de la mujer en el sector editorial, un poco desde la academia, y parte de la investigación es mostrar efectivamente cuál es el papel que cumple la mujer en el sector editorial. Entonces los datos son muy contundentes. El 70% de puestos de liderazgo está ocupado por hombres y el 30% por mujeres, ¿no? A nivel de jefaturas, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ya nos vamos a un grado más abajo, ¿no? A las editoras, a los editores, a los correctores, a las correctoras. Entonces ahí vemos que los números cambian. Si tenemos, por ejemplo, a nivel de editoras son el 70% mujeres y el 30% hombres. Y en el caso de correctores son el 70% mujeres y el 30% hombres. Esto sobre datos cuantitativos, ¿no? Entonces vemos realmente que a nivel de liderazgo es que nos falta todavía trabajar y crecer, ¿no? Y creo que por eso también surgen mucho las editoriales independientes lideradas por mujeres, porque no encontramos los espacios para poder liderar en empresas, ¿no? En editoriales. Es verdad que en el caso del sector editorial universitario, donde yo también trabajo y pertenezco, sí hay una presencia mucho más fuerte de líderes mujeres. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a las finales quienes están encima de las jefas o de las directoras de los fondos editoriales son rectores, que en su mayoría son hombres, ¿no? Entonces vemos también ahí cuáles son los números y qué es lo que nos falta trabajar. Se repite el patrón al final de cuentas. Otra cosa que me interesa mucho es, hablamos de los fondos editoriales peruanos, que de verdad esta minuciosidad, lo que tú dices, el trabajo ya de mesa es el que hacemos la mayoría de las mujeres, o como se habla también ahora en la literatura, ¿no? No significa que las mujeres no escribían, sino que no las publicaban. Háblanos de los fondos editoriales, por favor. Sí, es un mundo, creo yo, que todavía nos falta explorar a nivel de estudios. No hay muchos estudios sobre el sector editorial a nivel de género, por ejemplo, que es algo que a mí me interesa muchísimo. Pero sí, el tema, por ejemplo, de las editoras, somos muchas más editoras mujeres, ¿no? También existen editores hombres, pero ¿qué creo que es lo importante? Es la mirada que se le da. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que llegue el texto de una mujer y sea un hombre quien sea el editor, porque no necesariamente tiene esa mirada, no quiero decir femenina, sino feminista, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Entonces yo veo un título y lo evalúo de otra forma, con otros ojos, con otra perspectiva, o incluso en género, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, leo un texto y digo, oye, sí, esto va para mi línea editorial feminista, va para mi línea editorial con enfoque de género, pero de repente el editor hombre no lo ve de esa misma manera. Y creo que ahí es donde nos vamos dando cuenta que las mujeres no es que no escriban, es que hay muchas barreras para la publicación. Con esto no quiero decir que los editores hombres en Perú no sean aliados del feminismo, simplemente que el sistema patriarcal en el que hemos vivido y nos hemos desarrollado durante tanto tiempo nos tiene pues estas barreras muy fijas, ¿no? En nuestra estructura mental. Incluso. Sí, es un poco una ceguera inconsciente al final de cuentas. Y bueno, ahora háblanos del catálogo, por favor, de Gafas Moradas. Bueno, Gafas, sí, me brillan los ojos cuando hablo de Gafas Moradas. Gafas tiene un catálogo feminista y con enfoque de género, esa es la línea. Y creo que algo que estamos haciendo además es, por un lado, destacar lo que hacen las escritoras peruanas. Mi catálogo es sobre todo ciencias sociales. También tengo algunas cosas de narrativa, poesía. Pero creo que lo importante es poder destacar esa producción. Yo vengo de la academia, entonces también eso me permite tener una mirada mucho más amplia a nivel de ciencias sociales. Y también, por ejemplo, acabo de sacar y he presentado el miércoles pasado un libro que se llama Homogénesis, que es la historia del movimiento homosexual de Lima en los años 80.
y lo ha escrito una persona que se llama Joaquín Marrero, es un escritor, es historiador, tiene 26 años, su tesis de licenciatura, que de verdad que uno lee la producción, además es parte de la comunidad, ¿no? O sea, es como cerrar el círculo, es mirar, también creo que la producción de la gente joven es muy importante y hay que abrir las puertas. Ese día en la presentación, uno de los fundadores del movimiento, Manuel Forno, dijo algo bien interesante, que es que hay que buscar el recambio generacional. Entonces hay que empezar a darle un poco la cabida a los jóvenes, a las jóvenes, a les jóvenes, porque creo que ahí está parte de poder seguir trabajando con los nuevos textos, ¿no? Y creo que esa mirada además, yo tengo 36 años, entonces creo que esa mirada de mirar para atrás y mirar hacia adelante me permite también poder tener un catálogo mucho más rico. Ahora que hablas en lenguaje inclusivo, esto se presta a debate a nivel de las academias y todo esto. ¿Tú qué piensas, no solamente acerca de la narrativa, sino acerca de el rigor de alguna manera, viniendo desde la academia y viniendo desde estos estudios en donde queremos, sí, de alguna manera poner al alcance de todos, ser divulgativos, pero no por eso quitarle como la seriedad más bien en cuanto a la investigación? Sí, es una discusión bien amplia, la verdad, y creo que es bueno que exista esta discusión, porque nos permite también saber cuáles son los espacios en los que nosotros queremos luchar, ¿no? O sea, el lenguaje inclusivo tiene además muchas miradas. Yo recuerdo haber editado un texto en lenguaje inclusivo para gafas moradas utilizando el les, porque la autora se declara como no binaria. Entonces es importante dar esta mirada. Ahora bien, es una editorial independiente, donde las que deciden básicamente soy yo como editora y la autora, ¿no? O el autor o el autore. Y creo que es bien importante plantearlo además desde la mirada de la academia, porque yo enseño también, soy profesora de redacción académica en la Universidad Católica, y siempre le digo a mis alumnos, no se trata necesariamente, por ejemplo en la academia, de poner la X o de poner la E o de poner la arroba. Hay que mirar un poco más allá, que es el lema además de gafas moradas, ¿no? Miramos el mundo diferente. Y creo que lo importante es poder hacer este lenguaje inclusivo, por ejemplo, sin decir los niños, y decir las niñas y los niños, o la niñez, ¿no? Entonces, creo que desde la academia también se puede luchar, pero sin necesariamente romper estos esquemas normativos que van a seguir existiendo. Entonces yo creo que aquí lo que no se entiende o lo que se pretende hacer para mellar un poco la lucha es decir, ay no, el lenguaje inclusivo, los libros se van a escribir fatal, ya nadie va a entender, y creo que hay que mirar de otra forma, ¿no? Entonces si planteamos los textos con una mirada inclusiva, desde nombrar lo que existe, de quiénes existimos, de que nos puedan incluir en el lenguaje, creo que empezamos a luchar con ese enemigo que tenemos las mujeres y las minorías, que es el patriarcado. Oye, Lisbeth, es muy importante como todo el trabajo que has estado realizando dentro de lo que tiene que ver como con la industria editorial peruana. ¿Cuáles son los retos más importantes de mantenerte a flote como editorial independiente? O sea, porque ahorita todos decimos, ¡ay, qué emocionante todo esto! Pero pues también el libro, hablábamos hace rato con Carlos Vela, que pues es un producto cultural, ¿no? Tú también tienes que vivir de él, y entonces cuéntanos cómo está la crisis del papel, cómo ha afectado la pandemia. Sí, la crisis del papel es dura y creo que va a seguir todavía un tiempo más. Esperamos que pronto se llegue a una solución, una salida a nivel mundial, porque no es algo que afecte solo a Perú. Pero sí, yo creo que el reto mayor es el tema de la distribución, ¿no? Y eso es algo que seguro Carlos también lo habrá comentado, porque las independientes tenemos en Perú un problema de distribución todavía que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando en grupo, ¿no? Desde la Asociación de las Editoriales Independientes a la que yo también pertenezco, sí, tenemos muy poca distribución a nivel local, o sea, existe la distribución, pero en Perú no existen librerías a nivel nacional, o sea, existen distintas sedes, por ejemplo, de librerías grandes, con las que no necesariamente trabajamos, ¿no? Ahora, no trabajamos por diversos motivos. Uno de ellos, que creo que es el más importante, es que estas grandes cadenas de librerías nos piden muchísimos ejemplares, 100 ejemplares de un título. Entonces tenemos que invertir
en producir esos 100 ejemplares que no sabemos si se van a vender. Entonces, estratégicamente a nivel comercial tenemos que tomar decisiones. Ahora, existen ya a partir de la pandemia también una serie de iniciativas independientes, librerías independientes. Por ejemplo, yo trabajo con 3 librerías independientes feministas y son pequeñas. No es una venta masiva, pero creo que poco a poco estas librerías van a ir creciendo en el tiempo. Son 2 virtuales y una presencial. Placeres Compulsivos, les voy a nombrar porque las adoro. Placeres Compulsivos, está Anónima Librería y está La Pajarera. Entonces son 3 aliadas con las que nosotros trabajamos muy de cerca, ¿no? Entonces creo que sí falta todavía el tema de la distribución, las librerías demoran en pagar, entonces hay que tener un trabajo pues de hormiguita, y sostener eso en el tiempo, sostenerlo es complejo, ¿no? Es complicado. Y por ejemplo, han explorado otras, ahorita se están como planteando diferentes formas de distribución y una de ellas es la impresión bajo demanda. Sí. ¿Ahí has trabajado en algún momento? Cuéntanos tu experiencia. Tengo impresión bajo demanda, es algo que además no solamente nos soluciona en términos prácticos de impresión en el momento en el que sale el libro, sino también a nivel de distribución internacional, ¿no? Entonces, tenemos los títulos, no solamente en electrónico, que sí están, pero también en demanda en México, en España, en Uruguay. Entonces sí tenemos esa solución a través de Bibliomanager, y la verdad es que en ese aspecto está el canal. Pero creo que a nivel de nicho, que es donde yo me muevo, todavía falta un poco más de impulso, ¿no? En Perú, sobre todo, porque me encanta que mucha gente se identifique como feminista, creo que eso ayuda también. Las presentaciones que hacemos siempre están llenas, siempre hay gente interesada, pero sí falta todavía esa cultura de decir, oye, quiero informarme un poco más sobre qué es el feminismo, voy a comprar más mujeres, ¿no? Bueno, comprar más mujeres suena fatal, comprar libros sobre mujeres, pero creo, o sobre la comunidad, ¿no? Libros con enfoque de género. Y creo que las políticas públicas también nos tienen que ayudar, ¿no? Entonces el feminismo es un todo. Y creo que desde Gafas Moradas se hace un activismo que ayuda, ¿no? Ayuda a que las mujeres entiendan que no están solas, que tienen espacios seguros para escribir, porque ese es el objetivo también, ¿no? Abrir un poco la puerta y decir, oye, trabajemos, tenemos contratos, pagamos regalías, que pueden no ser pues millones, pero está el trabajo. Entonces la primera vez, por ejemplo, que pagué la regalía a una autora, las regalías a una autora, yo estaba muy emocionada porque dije, oye, te voy a poder pagar regalías por tu trabajo, ¿no? Entonces, y la autora también, y creo que eso hace que el sector editorial además se profesionalice, ¿no? Más de lo que ya está. Bueno, ahora nos estamos acercando al final y me gustaría que nos contaras un poco acerca de cuáles serían tus 3 libros bandera de la editorial, ¿no? Que necesitamos para conocer esa impronta que traes. Primero, creo que diría así, como está reciente el de Homogénesis, a nivel de enfoque de género y a nivel de la comunidad, creo que conocer cómo se gestó el movimiento homosexual en Lima nos ayuda y nos permite conocer realmente qué es lo que sucedió, cómo sucedió, cuáles fueron en ese momento las aristas que permitían que surgiera el movimiento, porque además, como decía antes, ¿no? Si no nombramos, si no traemos a colación lo que existe, vamos a seguir en el desconocimiento, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, me parece algo fundamental que en Perú, en el año 2022, se haya podido presentar ese libro en una feria internacional de libro con el auditorio lleno y mucha gente interesada queriendo saber qué es lo que pasó, ¿no? Puedo no ser parte de la comunidad, pero quiero aprender para respetar, para poder convivir. Entonces creo que te diría ese libro para empezar, que está ahora reciente. Y luego tengo varios, los quiero a todos, pero si tuviera que nombrar a otros 2, diría que, bueno, tengo un libro sobre una cineasta, quizá la primera cineasta en el Perú, crítica de cine, que se llama María Vice, que lo sacamos el 2020 con Mónica Delgado, que ella es también crítica de cine y sabe muy bien que el cine es el club de Toby, ¿no? Y la crítica de cine en el Perú es el club de Toby. Entonces, con ella sacamos este libro sobre María Vice y nos trajo además algo que a mí me gusta siempre rescatar. El día que publicamos ese libro,
sabíamos que María Vice no era feminista en su momento, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años atrás. Pero lo que nos interesaba era darle lugar a María Vice, que siempre tuvo que tener en el Perú, ¿no? Era la primera crítica de cine y su trabajo fue muy importante y nadie lo había rescatado como Mónica. Entonces el día que publicamos ese libro, la gente empezó a conocer mucho más a nivel ya más masivo, ¿no? Porque todo el mundo sabía quién era María Vice en el entorno de la crítica de cine, pero no se le dio ese lugar. Entonces empezó a sonar en conversatorios, empezó a abrirse más puertas. Imagínate, María Vice, pues ya murió hace muchos años, pero traerla nuevamente y decir, oye, la primera crítica de cine en el Perú fue esta persona, creo que tiene mucha validez. No, y la otra mirada, o sea, desde dónde escribía las críticas. Exactamente, ¿no? Sí. Como les digo, no era feminista, pero fue la primera mujer. Entonces, lo que nos falta son referentes. No nos sobran referentes. O al menos, y si existen, no las conocemos. Entonces, no sabemos exactamente dónde están. Y creo que rescatar eso es súper importante. Y luego tengo otro texto que también es importantísimo para mí porque es el primero que saqué, que se llama Histeóricas, es de Dana Hart, es una argentina viviendo en Chile, que además cuando leí el texto me gustó mucho porque es una especie de terapia, o sea, hay una figura de una mujer que le hace terapia a Virginia Woolf, a Simone de Beauvoir, a Melanie Klein, que son tres figuras del feminismo pues muy importantes, y conversan con ella de temas que son cotidianos, pero que nos pasan a todas las mujeres, ¿no? Entonces desde, no sé, acoso sexual, violación. Entonces creo que leer ese libro a mí me encantó, me abrió además otra mirada y te diría que es uno de los libros feministas que, no quiero decirlo así porque suena muy pretencioso, pero de verdad, Ana, te lo digo, siempre se lo he dicho, es uno de los textos feministas que me parecen muy bien escritos por una feminista, ¿no? Con escritura feminista. Pero bueno, ya que solamente voy a decir que hice dos rescates, uno que es Duque y otro que es Confesiones de Doris Dam, que son considerados los dos primeros textos, cada uno dentro de la literatura gay y literatura lésbica, y de verdad que han sido rescates maravillosos porque se han escrito en los 1920, y se escribieron como una especie de denuncia. Así, cada uno de los autores quiso denunciar qué era lo que pasaba en esa época, no para darle palmas y decir, oye, esto pasa en el Perú y todos somos felices y la comunidad existe y somos parte de, pero fueron como una denuncia de decir, existen los gays, ¿no? Puede que no haya sido el objetivo el mismo que el que yo tengo, pero creo que sacar esos textos nos permite ver cómo después de 100 años el Perú no ha cambiado. Qué fuerte. Los estereotipos siguen ahí, y creo que eso es lo que hay que combatir, ¿no? Desde la literatura, desde la academia, con los libros. Bueno, pasa en Hispanoamérica, no solamente. Sí, no solamente en Perú. Pero bueno, Lisbeth, fue maravilloso conversar contigo. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a la Cámara Peruana del Libro, a esta maravillosa Feria Internacional del Libro de Lima, de parte de Publishers Weekly, del Sótano, y gracias a quienes siguieron esta transmisión. Gracias, chao.